buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad, mi compañera y mi persona le presentaremos este trabajo que consiste en un estudio real, que son las fallas de licuación de suelos inducidas por el sismo de Tehuantepec del 7 de septiembre de 2017. Bueno, primeramente voy a dar inicio con la introducción. Voy a desarrollar los temas que se van a ir desarrollando en el transcurso de la exposición y también los objetivos principales. Bueno, en este trabajo se presentan una revisión de 21 viviendas que resultaron dañadas por licuaciones de suelos inducidas por el mismo sismo del 7 de septiembre de 2017 en la ciudad de Coatzacoalcos. Por ello, se efectuaron 5 sondeos de penetraciones estándar con el objetivo de determinar las propiedades geotécnicas de los sitios donde se presentaron los mayores daños. A lo largo de los años, en la Ciudad de México hubo muchos terremotos y sismos que han dejado cuantiosos daños materiales y la irreparable pérdida de miles de vidas humanas. Precisamente uno de sus sismos más relevantes fue el del 7 de septiembre de 2017. El objetivo principal de este trabajo es describir los daños ocasionados en 21 viviendas por los asentamientos súbitos que se presentaron durante el sismo y que son atribuibles al fenómeno de la licuación de los estratos arenosos que cubren rozas importantes en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. A partir de los daños en viviendas posteriores, también evaluaremos el fenómeno mediante el criterio del Centro Nacional de Investigación de Ingeniería de Terremotos, en donde se evaluará el fenómeno mediante un factor de seguridad. Asimismo, con este trabajo esperemos que esta información contribuya en un futuro lejano, así para prevenir los daños en nuestro país, también en la elaboración de reglamentos de construcción. Bueno, voy a continuar con la descripción del problema. Los problemas geotécnicos en los suelos precisamente de licuefacción. Dentro de estos problemas habituales se encontraron los siguientes: los problemas de capacidad, portante o resistencia, problemas de deformabilidad, problemas de durabilidad temporal, los problemas denominados especiales. Voy a empezar con los problemas de capacidad, portante o resistencia. Este terreno debe ser capaz de resistir los incrementos de tensiones, ya sea positivos o negativos, no llegando a alcanzar los límites de seguridad previamente establecidas. Los problemas de deformaciones son estructuras en contacto con el terreno que han de ser capaces de experimentar los movimientos de las mismas sin repercusiones especiales. Los problemas de durabilidad temporal. Las condiciones de resistencia y deformabilidad anteriormente descritas deben permanecer sin variación a lo largo del tiempo, o por lo menos no disminuir en el tiempo por debajo de los valeros admisibles. Los problemas denominados especiales pueden ser propia condición y la atracción de la naturaleza sin intervención antrópica. Esta problemática puede inferir y alterar el equilibrio natural del terreno, incluso de forma cíclica, o bien puede provocar que la obra y el terreno circundante sufran de forma distinta la acción climática. De esta forma, podemos distinguir los siguientes problemas fundamentales de este tipo en el ámbito de los suelos: los suelos expansivos, los suelos colapsables, los suelos licuefactuables. Como podemos observar en la imagen, lo que ocurre antes de la licuefacción y después y durante de la licuefacción.
Bueno, vamos a enfatizar los problemas de licuefacción. El fenómeno de la licuefacción afecta a determinados suelos sedimentarios naturales, a los depósitos artificiales en los que los contactos entre los granos son comparativamente escasos. También suelen ser por disminución de la resistencia a los esfuerzos cortantes del suelo producidos por una solicitación brusca sobre el suelo. Los materiales en los que se puede dar estos fenómenos son en las arcillas saturadas muy sensibles, en las arenas sueltas secas, en las arenas limosas saturadas, sobre todo en las de bajo compacidad. Bueno, voy a empezar a desarrollar las arcillas saturadas. Todas las arcillas saturadas que han presentado estos fenómenos de licuefacción poseen una historia geológica común, ya que formaron por sedimentos marinos que emergieron por la recuperación isostática de los continentes al despertar las grandes cargas de hielo. Las arenas sueltas secas. En las arenas sueltas y secas pueden ocurrir fenómenos de licuefacción por un mecanismo semejante al que ocurre en arenas saturadas, en la diferencia de arenas secas a la precisión de poros que se genera en el aire. Las arenas limosas saturadas. Este fenómeno suele denominarse licuefacción espontánea cuando ocurre en arenas limosas saturadas, por la rapidez con la que tiene lugar, siendo el caso de licuefacción más importante. Dando un resumen, la licuefacción se produce cuando determinados tipos de suelos afectados por terrenos desarrollan elevadas presiones de forma rápida, sin drenaje, dando lugar a una pérdida de la resistencia al corte y la rotura del suelo, que se compone como si fuese un líquido. De acuerdo con la observación de zonas afectadas por licuefacción, esta tiene lugar en las siguientes circunstancias, como en terremotos de magnitud igual a superiores a 5,5 con aceleraciones superiores o iguales a 0,2 por debajo de 15 metros de profundidad. No se han dado en la mayoría de los casos donde se han observado licuefacciones. El nivel freático estaba a poca profundidad, inferior a 3 metros, por debajo de 5 metros. La susceptibilidad a la licuefacción suele ser muy baja. Según la ingeniería geológica de González de Vallejo de 2004, las propiedades que caracterizan a los suelos licuefactuables son las siguientes: el grado de saturación del 100%, el diámetro medio de entre 0,05 y 1,0, el coeficiente de unidad debe estar en el diámetro 60 y el diámetro 10, el contenido en finos interiores al 10%, el bajo grado de compactación, es decir, el número de golpes debe ser menor a 10% para la profundidad y el número de golpes de 20 debe ser menor, para la profundidad debe ser mayor a 10%. La susceptibilidad a la licuefacción puede estimarse a partir de diversos métodos. Uno de los más utilizados es el método de Seth y Idris de 1971. Según este método, el suelo licuará si la razón de tensión tangencial cíclica, que es la relación de esfuerzos cortantes cíclico, pueda producir un sismo que sea mayor que la resistencia tangencial del suelo. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula de la relación de esfuerzos cortantes de cíclicos.
donde Cm es el esfuerzo cortante cíclico medio y la sigma B es la tensión total, la sigma principal B es la tensión efectiva, la A es la aceleración máxima horizontal y la G es la aceleración de la gravedad y RD es el factor de reducción con la profundidad que puede ser de 1 menos 0.055 z, siendo z la profundidad. A partir de estos datos empíricos se puede estimar que el suelo es susceptible de licuefacción, calculando el valor de ensayos de golpe principal de 60 es el valor del ensayo de penetración estándar normalizado para una precisión aproximada de 10 toneladas metros cuadrados y una energía eficaz de golpe de 60%. Para obtener este valor se aplica esta expresión. Como podemos observar, esta es la fórmula principal, número de golpes, donde n es el número de golpes del ensayo de penetración estándar, Cn es la precisión atmosférica del delta principal 0,5, donde Cn no debe exceder los 1,7. Ce varía en función de la energía de golpes del ensayo. Para el tipo donut, la energía de golpe debe ser menor a 0,5 y 1,2. Para el tipo automático debe ser menor a 0,8 y 1,3. Y para el tipo Safety debe ser menor a 0,7 y menor a 1,7. Cb indica la influencia del diámetro del sondeo, siendo igual a 1,0 para 6 milímetros. Cr varía en función de la longitud de la varilla L para L menor de 3m. La función de longitud debe ser igual a 0,76 para L entre 4 y 6 metros. Cr debe ser igual a 0.85 y para L entre 10 metros y 30 metros. Y SC 1.0 para tomar muestras estándares. Este fenómeno de suelos arenosos y limosos o flojos y con baja permeabilidad ha dado lugar durante terremotos o grandes desastres por una anulación de las precisiones efectivas debido a la repetición cíclica y rápida de los esfuerzos tangenciales provocadas por el sismo. Continuando con el origen y causas del problema. Bueno, el origen tiene muchos orígenes, muchas causas de la licuación. La licuación de los suelos es un proceso observado en situaciones en las que la precisión de poros es tan elevada que el agregado de partículas pierde toda la resistencia al corte y el terreno su capacidad soportante. Se producen en suelos granulares, como en las arenas limosas saturadas, arenas muy finas redondeadas, arenas limpias, rellenos mineros. Debido a la gran cantidad de agua intersticial, que significa la ocupación de los intersticios que existen en un cuerpo, presentan las expresiones intersticiales son tan elevadas que un sismo o una carga dinámica o la elevación del nivel freático
puede aumentarlas, llegando a anular las tensiones efectivas. Bueno, como se puede apreciar en la figura 1, el municipio de Coatzacoalcos se encuentra al sureste de Veracruz, a una latitud de 18.5 grados al norte y longitud de menos 94.43 grados al oeste, a una altura promedio de 10 metros sobre el nivel del mar. Como podemos ver en la figura, la ubicación de Coatzacoalcos en el lugar donde ocasionó el sismo del 7 de septiembre de 2017. En el mapa de intensidad sísmica de Mercalli modificado, generado por el UCGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que se encargó de averiguar los sismos ocasionados del 7 de septiembre de 2017. El sismo que más daños ha generado en las infraestructuras de la zona sur del estado de Veracruz ocurrió el 26 de agosto de 1959 con una magnitud de 6.5, que también estuvo ubicado en la ciudad de Golfo de México, con epicentro localizado a 35 kilómetros de la ciudad de Coatzacoalcos, a una altura de 18.45 grados al norte y una longitud de menos 94.93 al oeste, el cual generó rasgos de aceleración superiores de 0.07 a 0.2 de la gravedad. Como podemos ver en la figura 3, la mapa de zonificación geotécnica de la zona urbana de la ciudad de Coatzacoalcos de Veracruz, así como la vista general de las zonas potencialmente licuables debido al sismo del 7 de septiembre. Bueno, vamos a dar una información geotécnica de las zonas donde hubo más daños en Tehuantepec. En las últimas zonificaciones geotécnicas propuesta por Agustinho 2010, se plantea que la zona urbana de la ciudad de Coatzacoalcos está dividida en 4 zonas geotécnicas, o sea, en 4 zonas más afectadas de México. En esta zonificación, como se observa, además de la zona geotécnica alta y la zona geotécnica baja, como en un principio lo propusieron Vietes y Mosqueda de 1970, incluyen otras 2 zonas, pero no son muy afectadas como las demás, pero son las zonas geotécnicas costera y la zona geotécnica de la transición. Aquí, como podemos ver, está la zona potencialmente licuable número 1, la zona potencialmente licuable número 2 y la número 3. Fueron las zonas donde hubo más desastre por la licuefacción. Hubo más bajas las tierras. En la figura 3, ubicada en estas zonas se hizo el ensayo de penetración estándar. También hicieron la programación creadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas. Se las denominan BD a las viviendas dañadas en las 3 zonas potencialmente licuables. Una de las causas principales de la licuefacción es que son fenómenos en el cual los terrenos, a causa de saturación de agua y particularmente sedimentos,
recientes como arenas o gravas pierden su firmeza y fluyen como resultado en los esfuerzos provocados y en ellos debido a los temblores. Bueno, voy a mencionar las causas principales de las zonas licuables donde se vieron afectadas por la licuefacción. En la zona geotécnica de transición está formada por arenas de origen eólico, igual que las dos zonas geotécnicas anteriores, diferenciándose en el espesor inicial, en el cual se reduce entre 4 y 12 metros. A partir de esta profundidad se van alterando estratos cohesivos muy blancos o arenosos sueltos hasta llegar a los 20 metros de profundidad. Precisamente en estos estratos arenosos que se encuentran intercaladas se tienen características geotécnicas que pueden indicar vulnerabilidad a la licuación. Asimismo, empiezan a tomar revelación a los asentamientos generados por la consolidación de los estratos cohesivos blandos. Por último, tenemos la zona geotécnica baja, la cual tiene las mayores desventajas debido a que está conformada por una secuencia de depósitos principales del origen fluvial, constituidos en la zona superficial por un estrato de arenas de médanos, como las arenas limosas mal granuladas, con espesores que van de 2 a 4 metros. A partir de estas profundidades y hasta los 45 metros aproximadamente, se dice que se localizaron una arena limosa de compactibilidad denso a muy denso. En esta zona los asentamientos por consolidación son muy graves. Bueno, para la documentación de los daños ocasionados en las viviendas por los sismos, se dice que se procedió a realizar antes de que ocurriera el sismo un censo donde se identificaron las viviendas que sufrieron daños tanto geotécnicos como estructurales mediante su geologización, descripción de daños y reportaje fotográfico, como se reporta en la tabla 1, que en esta tabla se describe todo lo que ocasionó el sismo y lo que ocasionó los daños ocasionados en las viviendas. Su descripción de BD son las viviendas dañadas. SPT son los sondeos de penetración estándar. PVA son los puntos de vibración ambiental, como podemos observar en esta tabla, que estuvo desarrollada por las coordenadas universales transversales de Mercatón, de UTM, de STPA, que son los ensayos de penetración del estándar, el PVA, que son las programaciones creadas por los institutos de desarrollo urbanas y viviendas, las direcciones y también la descripción de daños ocasionados por el sismo. Aquí, en el artículo que averiguamos, hubo un reporte, fotografías que se transcribieron en esta tabla y que sufrieron daños. Voy a explicar cada daño que tuvo estas viviendas. Voy a empezar con la vivienda dañada 01, que era una vivienda de una sola plaza. La vivienda presentó un asentamiento diferencial súbito aproximado de 0.4 hacia la parte norte de la misma. La vivienda dañada 05. La vivienda dañada también era de solo un nivel, era plana. La vivienda presentó un asentamiento diferencial súbito aproximadamente de
0.0 metros en la parte del estacionamiento. La vivienda dañada 11. La vivienda dañada 11 era una vivienda de solo un nivel también. La vivienda presentó un asentamiento diferencial súbito aproximado de 0.5 metros. No fue la vivienda más dañada. La vivienda dañada 12. La vivienda dañada 12 tuvo dos niveles. Fue la más afectada. El frente de la vivienda sufrió un deslizamiento del suelo, lo que provocó que parte de la cimentación quedara expuesta. Un pequeño cuarto al exterior se asentó 1.2 a 1.5 metros. Fue la vivienda más afectada de la zona. La vivienda dañada 13. Por último, la vivienda dañada 13 era de solo de un nivel. La vivienda presentaba los daños con un asentamiento súbito aproximadamente de 1.2 metros. Bueno, para validar estos daños que se presentaron en las viviendas fueron debido al fenómeno descrito. Fue necesario determinar la vulnerabilidad a la licuefacción de los estratos arenosos que subyacen en las zonas mencionadas mediante el criterio del Centro Nacional de Investigación de Ingeniería de Terremotos, el cual compara la relación de resistencia cíclica. La primera correlación de la resistencia a la licuación con las características de suelos expresadas a través del número de golpes de la prueba de penetración estándar, y la segunda está asociada a la aceleración máxima que se presenta en el depósito de suelos durante el evento sísmico. Bueno, mi exposición finaliza acá. Mi compañera va a continuar con la exposición y finalizar con el trabajo. Gracias. Realizados para la caracterización del problema. Metodología. Las viviendas dañadas por el sismo son 21. Estas estaban concentradas en 3 zonas potencialmente licuables. En la figura 1 se ve a la vivienda dañada número 1 y en la figura 2 a la vivienda dañada número 13, que fue la que más daño sufrió. Sondeos geotécnicos. Para contar con los perfiles estratigráficos de las zonas potencialmente licuables, se optó por realizar 5 sondeos de penetración estándar SPT. En la tabla 1 se ven las características de los sondeos de penetración estándar, donde muestra los 5 sondeos, las coordenadas de cada uno, la profundidad de exploración, la influencia del sondeo sobre la vivienda dañada, la influencia del sondeo de los puntos de vibración ambiental y la zona potencialmente licuable a la que pertenece cada vivienda. Estimación de la aceleración máxima en superficie. A este registro se le quitó el efecto de sitio para así obtener el acelerograma en roca. Posterior a ello, calcular los acelerogramas en superficie. En la figura 4 se ve el registro del sismo de 8.2 para cada componente. Norte-sur, la aceleración máxima era 56.2 centímetros sobre segundo al cuadrado. En la componente B, este-oeste, la aceleración máxima era 51.2 centímetros sobre segundo al cuadrado. En la componente vertical, la aceleración máxima era de 30.5 centímetros sobre segundo al cuadrado. El coeficiente espectral para el registro del sismo en la estación se determinó para cada dirección, para norte-sur y para este-oeste, y posterior a ello se realizó un promedio. Todo este cálculo se realizó con el programa Dectra. Los resultados se ven en la figura 5 en el inciso A, donde muestra el coeficiente espectral.
y para eliminar el efecto de sitio al registro se realizó un escalamiento entre la función de transferencia y la componente horizontal del sismo a la mayor aceleración. Primero, al acelerograma en superficie se le aplicó la transformada de Fourier para obtener su espectro de amplitudes de Fourier, y de eso solo se consideró el vector de amplitudes y no de fase. El resultado se lo ve en la figura 5 en el inciso B, donde muestra el espectro de amplitudes de Fourier del registro en superficie. Como las componentes norte y sur del sismo son las que presentaron mayores aceleraciones, fue la que se utilizó para determinar el acelerograma en roca. Teniendo la coeficiente espectral y el espectro de amplitudes de Fourier en el dominio de las frecuencias, se calculó mediante una pseudo dividiendo su respectivo efecto de sitio. Como segundo paso, al cociente se le aplicó la transformada inversa de Fourier para obtener la señal en el dominio del tiempo, y esta ya sería el acelerograma en roca. En la figura 6 se muestra el acelerograma en roca, que tendría una aceleración máxima del 33.8 centímetros sobre segundo al cuadrado. Estudio de sitio en la zona de estudio. Para este estudio se tomaron 13 registros de vibración ambiental en la zona de interés, tomando en cuenta la ubicación de los daños en las viviendas. Posterior a ello se realizó el coeficiente espectral entre la raíz cuadrada del promedio de los espectros de amplitudes de Fourier de las señales horizontales y el espectro de amplitudes Fourier de la señal vertical. Todo este cálculo se realizó con el programa GeoPsy para así obtener los coeficientes espectrales H sobre B, que se observa en la figura número 7. En la zona de estudio se identificaron 3 zonas potencialmente licuables. En la tabla 2 se relacionan las zonas con los puntos donde se tomaron los registros de vibración ambiental. Se estimó el efecto de sitio en los lugares donde se tomaron registros de vibración ambiental, y con ellos se determinaron los acelerogramas en superficie. Para este proceso se realizó una pseudo entre el espectro de amplitudes Fourier y el acelerograma en roca, con los coeficientes espectrales de las señales de ruido sísmicas registradas. Para ello se realizó el producto del espectro de amplitudes de Fourier con los coeficientes espectrales, y así considerar las amplificaciones por el efecto de sitio en la señal. Finalmente se aplicó una transformada inversa de Fourier para obtener la señal en el dominio del tiempo, y esta ya sería el acelerograma en superficie. Todo este proceso es el mismo que se siguió para los demás puntos que se muestran en la tabla 2. En la tabla 3 se muestran las aceleraciones en superficie en las zonas potencialmente licuables. También se muestran las aceleraciones en el punto P16, que estas corresponden a la licuación de arenas que ocurrió en el sismo en Jaltipan en 1959. De la tabla 3 se puede observar que, a pesar de que las aceleraciones en superficie del sismo fueron inferiores a las de diseño, de acuerdo con PRODISIS, estas provocaron que el suelo presentara fallas por licuación. Vulnerabilidad a la licuación. El método NCER evalúa la vulnerabilidad a la licuación de estratos arenosos por medio de un factor de seguridad contra la licuación,
y esta se la ve en la ecuación número 1, donde CRR es la capacidad de resistencia del suelo al licuarse, CSR es la fuerza sísmica que actúa en el suelo. Se recomienda que para el factor de seguridad, este tiene que estar sujeto a la importancia de la estructura y potencial de deformación del suelo. Los valores del factor de seguridad también deben estar asociados al número de golpes de la prueba SPT. Para valores menores a 15, se recomienda utilizar un factor de seguridad de 1.2. Esta fue empleada en los cálculos. Relación de esfuerzos cíclicos. Según Idris y Seth en 1971, ellos propusieron una expresión para la determinación de la relación de esfuerzos cíclicos. Este se aplica para establecer el esfuerzo máximo inducido por el sismo en un depósito de suelo. Esta expresión se la ve en la ecuación número 2. Para el cálculo de RD se emplearon las siguientes expresiones que están en las ecuaciones número 3. Estas fueron diferentes expresiones que se utilizaron para el cálculo del coeficiente de reducción de esfuerzos. Para el cálculo del factor de escala MSF se muestra en la ecuación 4, en donde MW es la magnitud del sismo, la cual para este análisis se consideró igual a 8.2. Para la determinación del factor de corrección por esfuerzos de confinamiento, se la puede ver en la ecuación número 5, donde F es el exponente en función de las condiciones de sitio. Considera la compacidad relativa, la historia de esfuerzos del suelo y la edad geológica. Pero para este caso se consideró igual a la unidad. Relación de resistencia cíclica. Se utilizó el método empírico simplificado, el cual consiste en evaluar la resistencia que presenta el suelo a la licuación mediante el número de golpes de la prueba de penetración estándar. Para esto se la puede ver en la ecuación 6, donde N160 representa el número de golpes corregido y normalizado a una sobrecarga de 100 kilopascales. Esta es válida para número de golpes menores a 30, ya que caso contrario los suelos se clasificarían como no licuables. Para realizar la corrección de número de golpes SPT, se utilizó la expresión que se encuentra en la ecuación número 7, donde CN es el factor de corrección por confinamiento, CE factor de corrección de energía del martillo, CB es el factor de corrección por diámetro de perforación, CR representa el factor de corrección por longitud de la barra perforada y CS es el factor de corrección del muestreador. Para tomar en cuenta la influencia del contenido de los finos, Idris, con la ayuda de Seth, desarrollaron las siguientes ecuaciones para corregir el valor de N60. La ecuación número 8, en donde alfa y beta son los coeficientes determinados de las relaciones en la ecuación número 9 y número 10. Resultados. Los resultados obtenidos del análisis de vulnerabilidad a la licuación para cada sondeo son para el sondeo SPT número 1 se llegó a los resultados que se licuó un espesor de arena de aproximadamente 1.3 metros a una profundidad de menos 2.70 al menos 4.0 metros. Se tiene una arena limosa en condiciones saturadas con una compacidad que transita de suelta a muy suelta y con números de golpes menores a 7.
Esto explica los asentamientos súbitos que se presentaron en las viviendas de la 1 hasta la 12. En la figura 9 se observa el perfil estratigráfico y resultados del análisis a la vulnerabilidad a la licuación del sondeo de SPT número 1, donde se puede observar cada estudio que se realizó, la clasificación de suelos, el estado de consistencia, la granulometría, el número de golpes, los esfuerzos geostáticos, el número de golpes en la prueba SPT y el factor de seguridad. Para el sondeo de SPT número 2 se licuaron dos estratos, el primero con un espesor aproximado de 1.8 metros a una profundidad de -3 al -4.80. Se localizó una arena limosa saturada con una compacidad suelta y con números de golpes menores al 6. En el segundo estrato, un espesor de 1.2 metros a una profundidad de -6.60 al -7.80, donde se encontró arena limosa saturada con una compacidad muy suelta y números de golpes menores a 4. En la figura 10 se puede observar el perfil estratigráfico y resultados del análisis a la vulnerabilidad a la licuación del sondeo de SPT número 2, donde de igual manera se puede observar todos los estudios realizados, como el número de golpes, el factor de seguridad, el estado de consistencia. Sondeo de SPT número 3. Para este sondeo se licuaron parcialmente dos estratos. El primero era una arena limosa mal graduada con una compacidad densa a suelta. Se licuó 0.4 metros en su parte inferior con una profundidad de -2.60 al -3. En el segundo estrato se encontró una arena limosa cuya compacidad transita de media a muy suelta, con número de golpes menores al 15. El colapso se presentó en la parte superior a una profundidad de -6.10 al -7.30 y en la parte inferior a una profundidad de -7.90 al -9.30. En este sondeo sufrieron asentamientos súbitos las viviendas 16 y 17. En la figura 11 se observa el perfil estratigráfico y los resultados del análisis. Sondeo de SPT número 4. Para este sondeo también se licuaron dos estratos. El primero era una arena limosa mal graduada con una compacidad muy suelta y con número de golpes menores a 4. Se licuó aproximadamente 2.7 metros a una profundidad de -0.60 al -3. El segundo era una arena limosa con una compacidad muy suelta a media. En este estrato, el fenómeno ocurrió en la parte superior y inferior. En la parte superior a una profundidad de -6.10 al -7.90 y en la parte inferior a una profundidad de -8.20 al -9.20. En este sondeo sufrieron asentamientos súbitos las viviendas 18 y 19. De igual manera, en la figura 12 se puede observar para el sondeo de SPT número 4 el perfil estratigráfico y los resultados del análisis. Sondeo SPT número 5. En este sondeo se licuaron tres estratos. El primero de un espesor de aproximadamente de 2.3 metros a una profundidad de -30 al -3.60. Se localizó una arena limosa saturada con compacidad media a muy suelta en su parte inferior. El segundo tiene un espesor de 1.3 metros a una profundidad de -4.80 al -6.10.
En ahí se localizó una arena limosa mal graduada saturada, con una compacidad de suelta a muy suelta. Y en el último y tercer estrato se licuó un espesor pequeño de 0.7 metros a una profundidad de 9 al menos 9.70. Se tiene una compacidad muy suelta y se identificó una arena limosa. En los tres estratos se tiene el número de golpes menores a 7 y en este último sondeo, se localizó la vivienda dañada número 13, la cual fue la que más daños presentó. En la figura 13 se puede observar el perfil y los resultados de análisis a la licuación del sondeo SPT número 5, donde en el factor de seguridad se puede observar que se tienen 3 estratos que se licuaron. Conclusiones. En los 5 sondeos de penetración estándar SPT se localizaron estratos de arena limosa, cuyo símbolo es SM, y también de arena limosas mal graduadas, que su símbolo es SP-SM, en condiciones saturadas. Todas estas con una compacidad errática de suelta a muy suelta. Todos los asentamientos súbitos que se presentaron en las 21 viviendas que fueron analizadas son atribuibles al fenómeno de la licuación de suelos que se presentó en los estratos arenosos sueltos que se vieron en los distintos sondeos. Propuestas de soluciones. Para la solución, algunos criterios que se tienen son abandonar la zona licuable por falta de vulnerabilidad y riesgo, tratamiento del suelo si el espesor es licuable y menor a 15 metros. Una opción sería cimientos con pilote. Otro criterio sería cimientos superficiales con espesor de hasta 10 metros donde existan suelos densos. Y el último criterio sería tener diseños de cimientos flotantes como los barcos y las cimentaciones de losas armadas en viviendas. Eso sería todo. Gracias.